Vamos a ver, ¿verdad? Muchas veces, hermano, la mentira gana a veces. Amén. La mentira gana y a veces la verdad no gana mucho. Pero yo quiero decirle que la verdad, hermano, es la que debe de vencer siempre, todo el tiempo. Amén. Vamos a hablar acerca de los profetas. El verdadero profeta y el falso profeta. Amén. Porque hay verdaderos profetas y hay falsos profetas también entre vosotros. Es palabra de Dios, pero vamos a hablar eso porque eso es necesario saber, aprender el falso profeta, amén, y el verdadero profeta. Porque, hermano, necesitamos conocer los dos. Porque a veces no conocemos los profetas que cuando te profetizan, y si no es profeta, no es puesto por Dios, o Dios no le dio esa palabra, porque muchas veces hay personas que profetizan en su carne, pero no son puestos por Dios. Cuando Dios pone la palabra, hermano, cuando Dios, hermano, te pone la palabra para profetizar, lo tienes que hacerlo, porque Dios te habló, Dios te dijo lo que tú tienes que hacer. Pero cuando Dios no te lo ha puesto, hermano, simplemente porque tu carne quiere hablar, tienes que detenerte, tienes que pararte en alto. Amén. Tienes que pararte en alto cuando tú es por emoción. Amén. Porque a veces la emoción hace que profetice, hace que hable. Cuando es por emoción. Aquí las palabras del Señor. Vamos a ver lo que habla el Señor acerca de las profecías. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Las profecías, hermano, es muy importante que haya profetas en las iglesias. Dios dijo que Dios puso diferentes dones para el ministerio. Amén. Dios puso diferentes dones en la iglesia de Cristo, donde se trabaja en la vida espiritual. Amén. Dios puso pastores, profetas, maestros. Dios puso muchos dones, hermano. Pero necesitamos, hermano, amén, saber bien, porque es muy importante esto, que haya profeta también en la iglesia. Porque eso, hermano, edifica nuestra vida. Cuando nos profetizan, hermano, y se te profetiza que andas en pecado, recíbelo en el nombre de Jesús. Porque muchas veces es que queremos un profeta que me diga, ¿sabe qué? Dios me va a bendecir. Que me gusta que haya una profeta en la iglesia que me diga, ¿sabe que Dios te va a mandar un carro? No, hermano. Cuando Dios, hermano, cuando son utilizados, hermano, los profetas en la vida espiritual, siempre va a ser un profeta que te va a anticipar lo que va a pasar, lo que va a suceder. Amén. Los profetas no es cualquier profeta, tienen que ser ungidos por Dios, tienen que ser llenos del Espíritu Santo de Dios para que pueda profetizar en tu vida, para que pueda hablarle a tu vida. Porque si no son profetas, hermano, no son profetas que no oran, no ayunan, hermano, entonces no son profetas, están en su carne, están emocionados. Amén. El profeta tiene que estar dedicado a Dios al 100%, orando, clamando a Dios, y Dios le va a dar palabra. Y cuando escuche la voz de Dios, hermano, te va a hablar a tu vida. Para que tú reacciones en que tú estás mal, en que andas mal, para reaccionar tu vida, para volver en sí. Amén. Porque cuando el ser humano está muerto en la vida espiritual, entonces cuando alguien te profetiza, amén, pero Dios te va a hablar, amén, para que tomes nuevamente fuerza, y también el Señor te va a reprender si tú andas mal. Y dice la palabra de Dios que Él exhorta a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. La palabra del Señor aquí, hermano, nos habla de una historia de profetas. El verdadero varón de Dios, un profeta de Dios, un verdadero varón de Dios, nos habla aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, nos habla de un varón de Dios. Este varón de Dios, hermano, fue enviado por Dios para profetizar, para enseñar, amén, lo que tenía que hacer. Pero dentro de ese pueblo había también un falso profeta, que también se llamaba profeta, era muy conocido como profeta, pero realmente profetizaba en su carne, profetizaba en su emoción. Y entonces el verdadero profeta, amén, el verdadero varón de Dios, llamado por Dios,
ungido por Dios, puesto por Dios. Él hablaba, él profetizaba, pero hubo un problema que desobedeció a Dios. Este varón, hermano, le desobedeció a Dios, y este varón de Dios le vino un mal. ¿Por qué? Porque desobedeció al Señor. Porque si viene otro profeta, hermano, que no es puesto por Dios, porque muchas veces nos sacan. Como dice la palabra de Dios, si viniera otro ángel, hermano, del cielo, si viniera un ángel del cielo, hermano, y que hablara otro evangelio, aún dice la palabra de Dios, no lo creamos. Porque el verdadero evangelio ya está escrito en la Biblia. Ese es el evangelio que hay que seguir. Amén. Y si viniera un ángel de Dios, hermano, que dijera otro evangelio, hermano, que esto hay que dejar de obedecer, hay que obedecerle otro evangelio que va a venir a decirnos, entonces dice el Señor, no lo obedezcamos a ese ángel. Que se debe de llamarle anatema. ¿Por qué, hermano? Porque está en contra del verdadero evangelio que Dios ya mandó. Dios ya dictó una ley, Dios ya mandó una ley para ponerlo en práctica, para obedecer esta ley. Entonces no puede venir otro ángel que pueda predicarnos, amén. Si un ángel viniera del cielo, pero que predicara como está escrito, a ese hay que obedecerle, dice la palabra de Dios. Pero si viniera otro ángel del cielo, pero que no predicara y no nos dijera estas palabras, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces ese ángel puede ser enviado por Satanás entonces. Porque también dice la palabra de Dios, hermano, que Satanás se viste como un ángel de luz. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver esta historia, nos vamos a dar cuenta qué le pasó el varón de Dios. El varón de Dios es el profeta verdadero. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes, capítulo 13. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, de aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido sobre él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pueden sentarse. La palabra del Señor, hermano, amén, estaba hablando, hermano, el varón de Dios, el varón del Señor que Dios había mandado a profetizar. Pero la palabra del Señor, hermano, cuando vino la palabra de Jehová sobre la vida del varón para que profetizara,
profetizara. Amén. Aquí la palabra del Señor, aquí puso un señal. Puso señal el Señor sobre la mano del varón del rey, cuando el rey Jeroboam, hermano. Dice la palabra de Dios que era tiempo de quemar incienso, era tiempo de quemar las ofrendas de Jehová. Pero Dios entonces le dijo que iba a ser destruido el altar de Betel, y extendiendo su mano desde el altar dijo, amén, prendele. Mas la mano que había extendido contra él se le secó. ¿Por qué? Porque era palabra de Jehová que había mandado sobre este varón de Dios que tenía que profetizar, y se cumplían las palabras que profetizaron. Amén. Una palabra de Ezequías nos decía en ese libro, decía que cuando alguien, hermano, profetizara, si no se cumplía, posible no era puesto por Dios. Porque tal vez Dios no le había hablado a él, pero profetizó, pero Dios no le habló y no se cumplió la profecía. Porque Dios dice su palabra, si Dios nos habla, si Dios te habla para profetizar, usted tiene que profetizar, hermano, porque Dios te habló. Amén, a su nombre. Es como cuando Dios te dice, hermano, o hijo mío, te dice, ¿sabe qué? Ve a predicarle esa casa. Pero usted no se mueve, usted no va a predicar a esa casa, hermano, pero Dios ya te habló. Entonces si se pierde, usted ya es culpable, porque si se pierde esa persona, porque ya Dios te habló personalmente y usted no quiere ir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y muchas veces encima al Señor, Señor, ayúdame, yo te quiero servir. Yo quiero servirte, Señor. Pero cuando Dios te habla, ni quieres hacer. No quieres obedecer, como que te enfrías más. Muchas veces pensamos, hermano, fíjate que el Señor me habló en mi sueño, me dijo esto, lo que yo debo de hacer. Pero usted no lo cumple, usted no lo quiere hacer. Desobedece a Dios, desobedece al mandamiento de Dios. Tal vez tu pastor no te dijo lo que tenía que hacer, pero el pastor te avisó, te dijo lo que tú tenías que hacer. Pero usted desobedeció. Entonces, ¿dónde está entonces la obediencia? Que debemos de obedecerle a Dios cuando decimos, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad. Y si Dios te dice, pero primero ve a lavar el baño, y a la hora no quieres lavar el baño. Un ejemplo. Pero Dios quiere que cumplamos cuando Dios nos habla, hermano. Amén. El varón de Dios le habló al Señor, amén, que tenía que profetizar lo que tenía que pasar. Pero hubo un problema, hermano, cuando escuchó, hermano, el rey Jeroboam, que era un verdadero varón de Dios. Entonces lo que hizo el rey Jeroboam, dijo, yo te invito a mi casa. Te invito a mi casa, porque tal vez quería estar con un profeta, al menos en su casa, quería tal vez escuchar más de la profecía. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A su nombre? Gloria. Entonces, aquí, hermano, nos damos cuenta, el rey dijo, ¿sabe qué? Varón de Dios, yo te ruego, amén, que vengas a mi casa, que vengas a comer en mi casa, le decía. Aquí dice, aleluya, en el versículo 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurado. Y el varón de Dios oró. Y Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Pero el rey, hermano, tenía una gratitud en su corazón. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Amén. Un presente, o sea que el rey Jeroboam tenía el gusto, tenía el deseo de regalarle algo al varón de Dios. Porque eso es lo que nace en nuestro corazón, hermano. Cuando vemos un varón de Dios, nos da ganas de darle algo. Amén. Y eso es lo que le pasó al rey
Jeroboam, hermano, que daré un presente. Eso era un regalo que era para él. A mí le estaban haciendo en su corazón de regalarle algo. Te voy a dar un presente. Pero como es un rey, posiblemente le iba a dar, ¿verdad? Un cheque, ¿verdad? O posiblemente le iba a regalarle algo, no sé qué, pero algo le iba a darle. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero aquí el varón de Dios dijo, y el rey dice en el versículo 8, dice, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Dice la palabra de Dios. Y dice, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Entonces el varón de Dios, hermano, cuando le invitaron, hermano, a comer a la casa de Jeroboam, no quiso ir. Porque Jehová, amén, aquí él estaba pagando un precio, hermano, amén. A su nombre. ¿Estamos escuchando? Amén. Aquí el varón de Dios estaba pagando un precio. Es como cuando alguien, por ejemplo, como varón de Dios, alguien te dice, hermano, yo porque veo que eres varón, te invito a mi casa, pero si Dios te dijo que no entres en esa casa a comer, entonces tienes que obedecer. Pero el varón de Dios era sabio en ese momento, porque no había venido otro engañador que podía chocar. Y entonces el varón de Dios era obediente a Jehová, amén, porque Jehová me ha mandado, aquí tenía que pagar un precio que tenía, tal vez le daba ganas de comer, hermano, tal vez tenía ganas de echar sus taquitos, tal vez le daba ganas de comer ese buffet que estaba invitando el rey, hermano. Imagínese, hermano, que te diga un rey, ¿verdad? Te invito a mi casa, ven a comer todos los manjares de mi casa. Sabiendo que es un rey, tiene todo tipo de comida en su casa. No le hace falta nada. Pero nosotros corremos. Ay, me van a invitar a un buffet. Me van a invitar a algo, ¿verdad? Entonces corremos a comer. Pero aquí la palabra de Dios, el profeta no corrió para ir a comer, hermano. Porque tenía que primero obedecer a Jehová de los ejércitos. Tenían que obedecer a Dios, hermano. No tenían por qué correr y ir a comer, hermano. Primero darle el estómago. No. Dios le había dicho que no podía entrar en la casa de ellos para comer, para saciarse de ellos o para tomar agua, lo que sea. No tenía que recibir ningún pan de ellos. Dios lo había prohibido. A su nombre. Y él le dijo, no puedo entrar en tu casa, no, porque Dios me ha dicho, aunque me dieras la mitad de tu casa, aunque me dieras cheque, aunque me dieras el dinero, aunque me dieras los diezmos, aunque me dieras todo lo que quieras, no te la recibiré, porque es mandato de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí este varón de Dios le obedeció a Jehová. Y la palabra de Dios dice, hermano, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la palabra de Dios dice, entonces el profeta se fue por otro camino. Ya no regresó donde había entrado en el Betel, sino se fue por otro camino. Pero aquí, hermano, amén. Pero mientras lo que él había profetizado, amén, con el rey y todo lo que pasó con el altar de Betel, todo lo que cuando se destruyó, cuando se regó la ceniza, le fueron a contar a un profeta que no era profeta de Dios. Un profeta mentiroso. Amén. Porque muchas veces cuando pasa, hermano, cuando pasa algo en la iglesia, sabe que hubo un profeta en la iglesia. Siempre suele suceder que todos, cada uno, corremos a platicar por ahí donde quiera. Amén. ¿O no es así? Corremos y ya todo el mundo ya sabe, fíjate que llegó un profeta y bueno, pero no todos son enviados por Dios. Y este profeta, hermano, no era enviado por Dios y se hizo pasar por profeta. Otro varón.
no era el varón de Dios, era otro hombre que se pasó por profeta, y le dijeron, vamos a ver lo que dice en el versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. ¿Se dan cuenta, hermano? Había un viejo profeta, ya era viejo, ya era de mucho tiempo, muchos años, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué caminos, dice, por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Mira, hermano, que cuando este varón, amén, el viejo profeta, Dios no le había puesto una palabra para el profeta de Dios. Solo pensó, analizó, y él dijo también, yo soy profeta. Pero más sin embargo, hermano, para profetizar tiene que ser puesto por Dios las palabras que vamos a profetizar. Amén. No nada más porque yo quiero profetizar, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No es así. Para eso tenemos que estar en contacto con Dios. Tenemos que estar pegados con Dios, siempre en oración. Recordemos que la comunicación íntima con Dios es la oración. Pero si no estamos orando, ayunando, ¿cómo vamos a tener entonces palabra para profetizar? O si quiero profetizar en mi carne, se puede, pero no es puesto por Dios esa palabra. Las profecías tienen que ser puestas por Dios. No porque quiero hablar, no porque quiero profetizar a mi manera, a mi pensamiento, a mi idea. No es así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tienes que oír, escuchar la voz de Dios, lo que te va a decir. Tienes que oír. Para eso Dios te va a mostrar, hermano. Y cuando te agarra el Señor, cuando te agarra el Espíritu Santo de Dios, Dios te va a hablar muy fuerte. Y algo Dios te va a empezar a quitar toda tu vida. Y Dios te va a poner algo lo que tú tienes que hacer. Y si Dios te dice, sabe que no vas a comer durante una semana, y lo tienes que hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así es el mandato de Dios, que cuando son profetas de Dios, Dios limita muchas cosas para la vida del profeta. Y la palabra del Señor nos dice, amén, mas él respondió, dice la palabra de Dios, tú eres el profeta, el varón, el profeta de Dios. Le dijeron al varón de Dios. Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, dijo el varón de Dios, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, el viejo profeta dijo él, en el versículo 18 dice, y el otro le dijo, mintiendo. Aquí entra la mentira, hermano, del viejo profeta. Aquí empieza a profetizar mentiras. Solo lo inventó, solamente lo pensó. Esa palabra no le puso Dios. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Se acuerdan del profeta Isaías, hermano? Cuando le profetizó la vida de Ezequías, que estaba a punto de morir. Le dijo, Ezequías, le dijeron, Ezequías, ordena tu casa,
Ordena tu casa, reina tu casa, ordena toda tu casa, porque Jehová ha dicho que por tu enfermedad ciertamente morirás por tu enfermedad. Un verdadero profeta. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Amén. Y este rey, no es que no se haya cumplido, Dios hizo que se cumpliera, pero Dios, hermano, lo retiró la muerte en ese momento, porque Dios lo vio su lloro, su ruego que hizo el rey Ezequías. Amén, aleluya. Y él dijo: Señor, perdóname. Y él dijo: yo he caminado en tus caminos, he hecho todo tu obra, te he buscado, te he glorificado, te he servido, Señor. Te ruego, Señor, que no me destruya. Estaba orando, clamando a Dios, hermano. Él estaba orando, dice la palabra de Dios, que él puso su rostro hacia la pared y dobló su rodilla, llorando, rogándole a Dios. Y mientras el profeta Isaías iba en medio del patio, y Dios le habló nuevamente cuando ya iba en medio del patio, le dijo: ¿sabes qué, Isaías? Ve, regresa a decir otra vez al rey Ezequías que no morirá, le daré otros 15 años más de vida. Amén, aleluya. Y Dios lo hizo que se cumpliera. Y 15 años más vivió el rey Ezequías. Entonces él murió. Nos damos cuenta ahí, hermano, cómo Dios hizo que se cumpliera, porque Dios había puesto por profeta Isaías. Él escuchó la voz de Jehová. Él no mintió, él no pensó, él no analizó nada más. Él no dijo: mejor le voy a profetizar que no se muera, a ver qué pasa. No era así. Amén. La profecía no es que vamos a dar una profecía a ver qué pasa, a ver qué sucede. No, es que porque Dios tendrá que ponerte una profecía para que tú profetices, porque si Dios no te lo puso, hermano, va a ser una profecía errónea. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A su nombre? Gloria. Entonces la palabra del Señor te dice: aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y el profeta viejo dijo esta palabra. Vamos a ver, Primera de Reyes, ahí mismo, capítulo 13, versículo 18, dice: y el otro le dijo, mintiendo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan, y dice, en su casa, y bebió agua. Él pensó que de verdad era profeta el otro profeta. Él pensó, él le creyó. Hermano, nosotros no tenemos por qué darnos a ser engañados fácilmente. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en estos últimos tiempos. No tenemos por qué convencernos rápidamente. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado en las profecías. ¿De dónde vienen las profecías? Si son, porque mira, un profeta aún tiene que mostrar su vida primero, que está en santidad en Dios. Que está en santidad con Dios, hermano. No tiene que ser un hombre, hermano, que robe, que peque o que sea mujeriego. Eso no puede ser un profeta. ¿A su nombre? Gloria. Tiene que ser puesto por Dios, ungido por Dios, el profeta de Dios. Amén, aleluya. Porque no cualquiera es profeta, tiene que ser puesto por Dios y tiene que demostrar con su vida, con los hechos con su vida. Y aquí, hermano, este profeta que dijo también: yo soy profeta como tú. Me dijeron mis hijos que fuiste a profetizar a Betel, y por eso te vine, alcancé. Y entonces también, como Dios me ha puesto por profeta también, y Dios me dijo, amén, por palabra de Dios, que vino un ángel, me visitó y me dijo que regresan a mi casa. Aquí como fue engañado, hermano. Este profeta le creyó. Entonces si Dios te dijo, entonces voy a ir.
Este profeta verdadero, el varón de Dios, se fue a la casa del otro profeta, supuestamente se fue a su casa y ahí comió pan, bebió agua, bebió todo, ahí se llenó. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Qué estaba haciendo el profeta ahí? Estaba desobedeciendo a Dios. Amén. Amén. Le obedeció al varón, al hombre terrenal, y desobedeció a Dios. ¿A quién hay que obedecerle, hermano? A Dios primeramente, no a los hombres terrenales. A Dios hay que obedecerle primero a Él. Amén. A su nombre. Si Dios te dijo algo, hermano, porque muchas veces, hermano, si Dios te ha dicho algo, cómo debes de vivir, así debes de vivir. Amén. A su nombre. Gloria. Es como un ejemplo, hermano. Dios te dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hermano o hermana? No te vayas a depilar. Un ejemplo, Dios ya te ha dicho, ya te ha hablado por sueño. Pero al ratito ya vienes toda pelada la pestañita, las cejas, toda pelada. Amén. Y entonces, pero ya Dios te habló. Eso es una desobediencia a Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Todo lo que Dios te diga, debes de obedecer. Amén. No tienes que desobedecer porque la desobediencia trae consecuencias. Trae consecuencias al desobedecer a Dios, porque tenemos un Dios justo que juzga con juicio verdadero. Amén. Aleluya. A su nombre. Muchas veces pensamos engañar a Dios, pero a Dios, ¿quién lo podrá engañar? Nadie puede engañar a Dios, porque Dios es un Dios verdadero que ama y que también castiga. A su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. La palabra del Señor dice, amén, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Aleluya. Horrenda cosa, si tú le fallas a Dios, algo va a pasar en tu vida, algo va a empezar a suceder en tu vida. Si tú le fallas a Dios, si ya Dios te dijo algo, hermano, que no entres en una casa donde Dios te ha prohibido, entonces no debes de entrar. Amén. Debes de apartarte. Si Dios te dice entra aquí, pues entre, ves palabra de Dios. Amén. Aleluya. Dios te tiene que hablar. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Cuida tu vida, cuida cómo vas a andar. Algunos son puestos por Dios, los profetas, algunos ni son puestos por Dios. Algunos por emoción, algunos por ideas del hombre nada más. Y entonces, hermano, pero yo quiero decirle, un profeta de Dios tiene que estar lleno de luz su hogar. Pero si ese profeta está lleno de oscuridad, entonces no es profeta. Primero un profeta tiene que demostrar que está lleno de luz su hogar, su familia. Pero si está lleno de oscuridad, hermano, entonces no es profeta. ¿Cómo demuestra que es profeta si está lleno de oscuridad su hogar? A su nombre. Gloria. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Amén. Algunos hermanos dicen llamarse profeta, pero bien que está ahí pegado mirando la película Dragon Ball Z. Amén. Amén. Las 24 horas está pegado a la televisión de Dragon Ball Z y dice, y cuando él llega a la iglesia empieza a profetizar, pero se está pegado, pues, en una película satánica, ¿no? Y así hay muchos hermanos en este tiempo que estamos viviendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las profecías. Este varón lo creyó y se fue con él y empezó a caminar con él. Y dice que comió, pero ¿sabe qué pasó? Aquí le vino un castigo por desobedecer a Dios. En el versículo 20 nos habla acerca de que este profeta muere. El varón de Dios, el verdadero profeta, murió por desobedecer a Dios. Y el falso profeta todavía se ríe, se pone contento todavía. ¿Sabe que este murió por desobediencia? Imagínese, hermano.
Y que alguien te diga, sabe que tú moriste, hermano, hermana, porque desobedeciste a Dios. Pero ¿quién te habló? Y el hermano, si te habló con falsa profecía, te mintió, te engañó y tú moriste por creerle, entonces, hermano, tú cometiste un error ante Dios. Porque no tuviste cuidado. No pensaste, no analizaste, hermano. Amén, aleluya. Un día una mujer estaba endemoniada todavía, estaba siendo libre todavía. Y cuando alguien dice, no sé cómo te llamas. A él lo conozco y empieza a profetizar a cada uno. Pero había personas que no podían profetizar en su vida. Porque Dios conoce a todos, hermano. Amén. Amén. Dios conoce a todos. No hay nada que Dios no conozca. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y por desobedecer a Dios le dice de esta manera: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le siguió el asno. Y yéndose, le tomó un león, dice, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, viniendo y lo dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Aún todavía tenía el valor de decir el falso profeta: ¿quién tuvo la culpa ahí que muriera el varón de Dios? El viejo profeta, porque le profetizó falso. Amén. Tenemos muchas veces, hermanos, podemos morir por alguna falsa profecía. Si nosotros recibimos alguna falsa profecía, hermano, que no es puesto por Dios, y si obedecemos la falsedad, podemos morir por desobediencia a Dios. Amén. Aquí nos damos cuenta que como este varón de Dios, él muere. Él se murió por desobedecerle a Dios. Él pensó que estaba bien lo que estaba diciendo el otro profeta, pero no era puesto por Dios esa profecía. Y aún todavía este varón, él murió porque desobedeció a Dios, porque Dios le dijo que no viniera al lugar donde Dios le había prohibido, que no viniera a comer pan ni agua, pero él vino y por mandato de Jehová, que él se rebeló contra Jehová y por eso él murió. Fue comido por león. Y dice la palabra de Dios que el león lo mató y el león, hermano, lo estaba cuidando, estaba tirando en el camino del cuerpo y el león estaba echado a su lado. Lo había matado. Y el asno también estaba a su lado. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué murió? Por mandamiento de Dios y también por desobediencia. Que uno hizo que cayera en la tentación. Amén, a su nombre. Por eso en todo momento tenemos que tener mucho cuidado en la profecía. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que vamos a recibir. Amén.
La palabra de Dios dice que no todos son espíritus ministradores de Dios. Algunos son espíritus ministradores de iniquidad, de oscuridad, de las tinieblas. Pero para eso, hermano, tenemos que tener el discernimiento para saber qué tipo de espíritu te está ministrando. ¿Qué espíritu es de Dios o espíritu de Satanás? Porque cuando es de Satanás, también se siente qué tipo de espíritu es. Si es que tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque el mismo Espíritu Santo de Dios nos revela qué espíritu nos ministra. Amén. A su nombre. Pero si también tenemos el espíritu de engaño, si aún todavía engañamos, mentimos, hermano, entonces nosotros, hermano, ¿sabe qué pasa? Si nosotros andamos mal, no vamos a tener el discernimiento. Pero si tenemos, hermano, el Espíritu Santo de Dios, el verdadero Espíritu, entonces el Señor nos va a dar el discernimiento, la revelación, hermano, lo que está pasando, lo que está sucediendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la profecía, hermano. Mucha gente viene de afuera profetizando. Algunos son la verdad, algunos son la mentira, pero tenemos que tener discernimiento para cuidarnos en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Hay tantas cosas que están pasando, hermano, pero tenemos que tener mucho cuidado, estar orando, clamando a Dios, porque Jehová es nuestro Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Dale fuerte aplauso al Señor. Más fuertes aplausos a Dios. Entonces Dios, hermano, no quiere que desobedezcamos al Señor. Dios quiere entonces que nosotros obedezcamos a Dios. Amén. También, hermano, el rey Saúl desobedece a Dios. Él muere también por haber desobedecido a Dios. Cuando él desobedeció, le dictó una sentencia, ¿verdad? Que el Señor no iba a estar más con el rey Saúl, él iba a estar solo. Jamás Dios iba a apoyar más en las batallas, en las guerras que él iba a tener. Pero él pierde, hermano, él perdió su vida. Fue muerto el rey Saúl. ¿Por qué? Por haber desobedecido a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Dios, hermano, cuando nos habla. Tenemos que tener presente que el verdadero Dios nos habla. Siempre Dios nos va a revelar algo. Dios no miente, hermano. Dios es un Dios verdadero. Jamás te va a mentir. Dios te va a enseñar, hermano, lo que Dios, pero espera que Dios te hable. No digas algo sin haberte puesto el Señor. No digas algo, no profetices sin haberte puesto el Señor las palabras. Porque cuando Dios te va a poner, Él te va a poner palabras perfectas para poder dirigir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es tiempo, hermano, de conocer bien las profecías del Señor. El rey Saúl, entonces, cuando le falla a Dios, había un profeta en el tiempo del rey Saúl, era Samuel. El profeta, hermano, el profeta Samuel, él profetizaba para los tiempos del rey Saúl, que tenía que ser obediente a Dios. Pero un día, hermano, Dios le dijo que matase, amén, que fueran a matar a todos, amén, a los filisteos. Pero hubo un problema, que el rey Saúl desobedeció a Dios, no mató a todos los filisteos. Lo guardó todo por conveniencia de él, porque vio mucha riqueza y no mató los ganados. Y algunos niños no mataron a todos los niños. Entonces el Señor se molestó tanto. ¿Por qué no mataste todos los ganados que yo te había dicho? ¿Por qué? Es que tuve misericordia. Pero Dios, hermano, Dios quería que lo matase todo, porque era un pueblo en contra del pueblo de Dios. Era un pueblo malo, los filisteos, hermano, era gente mala. Entonces solamente quería destruir el pueblo de Dios, pero Saúl desobedeció a Dios. Y por eso entonces, amén, por eso entonces
vino la palabra de Jehová cuando Dios le dijo al profeta Samuel, le dijo que por desobediencia tuyo, Jehová se apartará de ti. Mira cuántas cosas, y fueron muertos. El rey Saúl murió a través de los tiempos. En las guerras, en las últimas guerras que él hizo, Jehová no estaba ya con él. Él muere en esa batalla. Amén. Murieron sus hijos, todos ellos, y no quería ser esclavo. Pero Dios, hermano, cumple su palabra. Por eso es tiempo de cambiar nuestra vida. Es tiempo de pensar, de estudiar bien la palabra de Dios. No nos queremos, hermanos, sin estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Por eso a veces hay muchas equivocaciones, tantas equivocaciones en el mundo, porque no estudiamos la palabra de Dios. Amén. Si queremos realmente, hermano, saber algo más, la palabra está en la Biblia, hermano, para estudiar, para un bosquejo, hermano, en la palabra de Dios está, hermano, para que todos leamos, busquemos en realidad la verdad. Y si tú quieres conocer más la verdad, está aquí. Por eso Dios nos dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si nosotros no leemos, hermano, no meditamos, no escudriñamos la Biblia, entonces ¿cómo, hermano, vamos a conocer la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios nos hace libre a través de su palabra. Y Dios dice en su palabra: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si queremos tener vida eterna, entonces estudiemos la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso mucha gente se equivoca, hermano. Algunos dicen: hermano, la verdad, yo ya ni sé cuál es la verdad. Mucha gente lo piensa: ya ni sé cuál es la verdad. No sé qué iglesia es la verdad. No hay ninguna iglesia que sea la verdad. La verdadera iglesia, aquí está escrito todo, la palabra de Dios. Amén. Que tú las cumplas, lo que está escrito que si tú le cumples, hermano, a Dios, si tú obedeces a Dios como Jesucristo dijo, amén. Solo el que hace la voluntad de mi Padre, este será salvo, dice el Señor. No dijo que iba a ser ¿qué? Iba a ser pentecostés, sabático, mormonismo, católico o los demás religiones, tantas religiones que hay en el mundo. Dios no dijo, él dijo: el que hace la voluntad de mi Padre. Aunque seamos pentecostés, si no obedecemos a Dios, también vamos a ser enviados al infierno. Aunque sean católicos, si no obedecen a Dios, van a ser enviados al infierno. Aunque sean mormonismo, aunque sean sabáticos, si no obedecen la voluntad de Dios, van a ser enviados al infierno. ¿De qué sirve? Por eso, hermano, es necesario, amén, en la religión, si de veras practicamos la religión, obedezcamos la palabra, la escritura santa de Dios. Entremos en estudio, estudiemos la palabra y vamos a encontrar la verdad, para que nunca vivamos equivocados, para que no estemos frustrados, hermano, para que no digamos: es que ya no sé ni qué hacer. Imagínense eso. ¿Por qué? Porque esto pasa cuando no estudiamos, pero la palabra de Dios nos instruye, nos habla lo que debemos de hacer. Por eso Dios existe, hermano. Él nos guía, Él nos enseña a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar orando, clamando a Dios, para que Dios nos hable, para que Dios nos enseñe, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Yo recuerdo cuando Dios me habló una vez fuertemente, hermano, algo real. Cuando Dios me habló, escuché la voz de Dios, hermano, en un sueño. Cuando Dios me habló, Él me habló. Cuando Dios me dijo, amén, de 3 matas de café, hermano, eran matas grandísimas, y el Señor me dice: córtalo, porque no sirve. Pero a mí me gustaban esas matas, hermano. Me gustaban esas matas de café porque eran tan hermosos, hermano. Su apariencia, esa mata de café, eran tan hermosos y maduros y grandes. ¿Cuántos conocen café? Es una bolita más o menos así.
y se pone rojo cuando ya está maduro. Amén. Y lo miré, hermano, pero era bonito. El café, yo decía, pero... Y yo escuchaba, yo no miraba quién me hablaba. No miraba ninguna, pero yo escuchaba la voz que venía del cielo. Corta esas 3 matas. Pero yo dije, Señor, ¿pero por qué voy a cortar? Me acuerdo que yo le decía así, Señor, ¿pero por qué lo voy a cortar? Yo le hacía preguntas, no sé, como si no tuviera yo miedo, tenía yo valor de hablar con el Señor. En ese momento, hermano, y yo decía, Señor, ¿por qué voy a cortar estas 3 matas? Pero si está bien bonito, es bueno para cosechar. Y me decía la voz, esas 3 matas de café no sirven. Lo ves que está bien maduro y bien rojos, pero no sirven por dentro. Y me dice, si quieres, córtalo, pélalo y te vas a dar cuenta. Y agarré el café, hermano, el más grande, agarré y lo pelé el café, le quité la cáscara y por dentro no servía. Estaba podrido el café, no servía absolutamente nada, no servía para cosechar, para tomar, no servía. Y entonces corté, hermano, los granos de café de las 3 matas y lo empecé a quitar la cáscara a cada uno. Ninguna de las 3 no servía. Y me dice el Señor, Señor, pero ¿por qué no sirve? Si se ve bien bonito, ¿por qué no sirve? Te le voy a mostrar por qué no sirve. Córtalo. Y me acuerdo, hermano, no sé de dónde vino una hacha. Agarré una hacha y empecé a echarle hacha al café porque así era de grueso la mata de café. Y agarré la hacha, hermano, empecé a darle hacha y empecé a cortarle desde abajo. Y lo tiré el café, lo saqué. Bueno, ya lo hice, lo tiré, lo saqué. Y ahora, Señor, ¿quieres saber por qué estaba seco? Sí, Señor, lo quiero saber. Arráncalo entonces. Sácalo, arráncalo con toda la raíz y tíralo, porque estas 3 matas no sirven. Y agarré, hermano, entonces lo arranqué, las 3 matas, amén, lo arranqué, hermano. La una, la segunda y la tercera lo arranqué con toda su raíz, pero pasaba un arroyito abajo del café. Pasaba un arroyito, cada mata pasaba un arroyito de agua debajo del café. Y yo decía, solamente el café puede estar mal, puede estar enfermo cuando no tiene agua. Así lo pensé, vino en mi mente en ese momento. Solamente la mata de café puede estar enfermo cuando no tiene agua, pero ahora veo que tiene agua. Y entonces el Señor me dice, la palabra hay. El Espíritu Santo está ahí con vosotros, pero estas 3 personas no quieren saber nada, no quieren arrepentirse, están en pecado. Estas 3 personas no quieren oír la palabra de Dios, no me buscan de corazón, están lejos de mí. Y por eso no quieren agarrar el agua, porque el agua, yo soy el agua, dijo el Señor en su palabra, porque dice la palabra, el que viene a Cristo, hermano, al que busca a Dios de corazón, correrán como ríos de agua viva de su interior. Correrán como agua viva en su interior, que va a correr como un río dentro de su ser, aquel que de verdad ama a Dios. Que va a correr el río de agua viva, hermano, dentro de su interior. Pero esa persona no quería saber nada. Y las 3 matas de café representaban 3 personas. Y la tuve que sacar porque Dios me había hablado. Y todo salió a la luz lo que tenía que pasar en mí. Salió a la luz el pecado, todo salió a la luz, como dijo el Señor, porque Dios había hablado. Por eso, hermano, las profecías, hermano, cuando Dios va a hablar, es porque te va a hablar, hermano. Cuando Dios te va a enseñar, cuando Dios te va a decir algo, te va a decir, es porque hay alguien que anda mal,
¿Quieres una profecía? Prepárate. Si andas mal, Dios te va a hablar a través de las profecías. O tú mismo, Dios te va a hablar a través de las profecías. Tú mismo te vas a profetizar sin que te des cuenta que tú mismo te estás profetizando. Amén a su nombre. Gloria. Porque muchas veces pensamos, pero estoy bien, pero andas todo mal. Tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos del Señor, porque Dios nos ama. Él es el único amor, el único Dios verdadero, el único al que no te falla es Cristo. El único al que no te falla es Cristo. Pero los hombres del mundo te pueden fallar. Dios jamás te falla. Y aquí está la palabra de Dios que nunca te va a fallar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios a su nombre. ¡Que vive! Aleluya. Es tiempo, hermano, de reaccionar. Es tiempo de pensar en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Es tiempo de caminar bien con Dios. Es tiempo de estar orando, clamando a Dios para que Dios nos bendiga nuestra vida. Para que Dios nos hable, hermano. Queremos que Dios nos hable. Así que tenemos que estar ungidos por Dios. Amén. Tenemos que estar preparados, hermano, para recibir la profecía. Si Dios te exhorta, recíbelo en el nombre de Jesús. Porque las exhortaciones son buenas. Es para edificación, no es para destruir, sino es para edificación. Es como aquel que peca, hermano. Amén. Es como aquel que es siervo de Dios, tiene trabajo que hacer en la iglesia, es un ministerio que Dios le ha dado en la iglesia. Pero ¿qué pasa, hermano? Los que ya tienen ministerio en la iglesia, y cuando caen en pecado y se le aplica una disciplina, dependiendo qué tipo de pecado cometieron. Hay pecados que ya aunque se levanta la disciplina, hay pecados que no son de muerte, que se le puede darle una disciplina de 3 meses o de 1 año. Pero muchos hermanos no quieren recibir la disciplina porque son rebeldes. Que cuando se le aplica una disciplina, sabe que vas a tener una disciplina de 3 meses o de 1 año, porque dependiendo del pecado, lo primero que hace un hermano o una hermana, mejor me voy, ya no voy a asistir más. ¿Está obedeciendo? No, está en la rebeldía. Amén. Si yo recibo una disciplina, amén, es porque yo caí en pecado, porque estoy mal, merezco esa disciplina, pero no me voy a huir, porque si yo me huyo de la iglesia, significa que soy rebelde. Porque es una profecía. Por eso yo quería una profecía en mi vida, pero Dios descubrió lo malo que había en mí y merezco una disciplina. Pero no voy a huir por eso. Tengo que resistir, tengo que pedirle perdón a Dios, que tenga misericordia de mí, que tenga compasión de mí, porque yo caí. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso la disciplina, hermano, es parte también como una profecía, que tenemos que arrepentirnos en alguna falla de nuestra vida. No es para huir, no es para que nos enfriemos. No es para que nos vayamos de la iglesia, porque eso es lo que pasa en muchas iglesias, hermano. Lo disciplinan, nunca lo vuelvo a saber. Ya cuando ven, hermano, ya está ahí tocando puerta en otra, ya está por ahí en otra, ya está en otra. Cuando ven que se visitó toda la iglesia de la ciudad. ¿Por qué? Por su disciplina. Nunca se sujetó a la disciplina. Hay que sujetarse a la disciplina. ¿Le fallaste a Dios? Si pasas a ser disciplinado, respeta esa disciplina, porque es de parte de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No es para condenación, es para que nos reaccionemos, hermano. Es para reaccionar, para decir: Señor, perdóname, me siento mal disciplinado, Señor. Estoy acostumbrado a hacer tu voluntad, pero estoy bajo disciplina porque te fallé, perdóname. Pero te prometo, Señor, cuando lleguen mis días, Señor, de ser disciplinado, cuando pase este tiempo, me voy a levantar para servirte y perdóname. Y eso es lo que tiene uno que hacer, seguir pidiendo perdón a Dios todos los días de nuestra vida. Hay que estar pidiendo perdón a Dios en nuestra falla y respetar a nuestro Dios, sus mandamientos del Señor, sus leyes, sus estatutos de Dios, porque son palabras de vida eterna.
A su nombre. Gloria. Dios nos ama, hermano. Y Él está aquí en esta noche. Él está aquí, Él nos ama, Él es el único Dios de amor para tu vida. Él es el único Dios de amor que te va a fortalecer. Él es el único Dios de amor que te va a profetizar, hermano, cuando sea necesario en tu vida. Amén. No digas, hermano, que cuando mucha gente es que el Señor ya no me habla. Puede ser que estás más o menos regular en tu vida espiritual, puede ser que no le has fallado a Dios o puede ser que no estás haciendo otras cosas más allá para la obra de Dios, por eso no te he hablado. Pero si quieres que Dios te hable, entonces sométete más a Dios, trabaje para su obra más fuerte y Dios te va a ir dando más palabra. Amén. Dios te va a ir dando más porque Dios habla y Él te va a enseñar lo que vas a hacer. Y si caes en el pecado, te va a hablar el Señor rápidamente, porque Dios no quiere que caigas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero que se pongan de pie en el nombre de Jesús de Nazaret, porque santo es nuestro Dios. Dios es grande.